Sean todos bienvenidos a esta sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es para mí un honor el estar presidiendo durante esta gestión 2024-2026 a nuestro colegio, y es ahora en esta quinta sesión reglamentaria 2024 que vamos a tratar el tema correspondiente al capítulo de columna coordinado por el doctor Sergio Soriano Solís. En esta ocasión muy particular, el tema va a estar también como una parte fundamental el conocimiento de la relación columna-cadera, y por lo tanto les puedo asegurar que el tema va a ser de altísimo interés para todos ustedes. Doy la palabra al doctor Arturo Joachín Chávez, primer secretario propietario. Por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Acta de la cuarta sesión reglamentaria y de negocios del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC, celebrada el 1 de mayo de 2024. En cumplimiento al estatuto vigente, se efectuó la cuarta sesión reglamentaria y de negocios correspondiente al Consejo Directivo 2024/2026, iniciando a las 14:15 horas con el registro de 103 asistentes bajo el desahogo de la siguiente orden del día. En el marco del 69º Congreso Nacional de Ortopedia en la Ciudad de México del 2024, evento realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones del World Trade Center Ciudad de México, en el Salón Tolteca se efectuó la cuarta sesión reglamentaria y de negocios, iniciando con las palabras de bienvenida a cargo del doctor Guillermo García Félix, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia. Se dio lectura al acta anterior celebrada el 3 de abril a cargo de la coordinación del doctor Juan Manuel Elizalde Peña, presidente del Colegio de Cirujanos de Traumatología y Ortopedia del Estado de Querétaro, seguido de la lectura y con la interacción de los escrutadores. Las boletas se repartieron al registrar el acceso al salón, posteriormente se depositaron en la tómbola correspondiente. El doctor Guillermo de Jesús García Félix Díaz tomó boleta por boleta y se siguió el conteo bajo el método de paleo por cada uno de los escrutadores, quedando un conteo final a favor del doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, boletas cuantificadas para el doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, un total de 64, para el doctor Alejandro Erce Santiesteban, un total de 37. Por último, el doctor Alejandro Santiesteban, tesorero del Comité Organizador del 69º Congreso de Ortopedia de la Ciudad de México 2024, presentó el informe preliminar financiero de ingresos y egresos, dejando un margen positivo. A las 15 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, a favor de hacerla llegar al Colegio Mexicano de Ortopedia. A continuación, en eventos y asuntos generales, les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones desde la comodidad de su consultorio o su hogar. Acceda a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. ¿Te perdiste nuestros webinars? Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres.
Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios que el CMO tiene para ti. Antes de ceder la palabra, pasaremos el video sobre el 70º Congreso en 2025 a celebrarse en Guadalajara, Jalisco. Posteriormente le daremos la palabra al doctor Sergio Soriano Solís, titular del capítulo de alta especialidad en columna, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro Síndrome Cadera-Columna, ¿qué operar primero? Damos inicio a esta quinta sesión reglamentaria. Sean todos ustedes bienvenidos. Guadalajara, 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 Guadalajara. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión, hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia. Contaremos con la participación de eminentes expertos de renombre nacional e internacional, quienes impartirán conferencias magistrales. Es de especial interés la inclusión de sesiones dedicadas a la cirugía robótica y otras innovaciones tecnológicas que están marcando el futuro de nuestra especialidad. Nuestro compromiso es fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de conocimientos. El Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Exhortamos a todos los profesionales, investigadores, estudiantes relacionados con la ortopedia y traumatología a participar en este congreso, que sin duda será un hito en la historia de nuestra especialidad. Su contribución, participación, finalmente será el éxito fundamental para este evento científico y académico. El Congreso no solo será una plataforma para el aprendizaje y el intercambio académico, sino también una oportunidad única para establecer y renovar contactos con colegas y especialistas, tanto nacionales como internacionales. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida. Gracias.
Muy buenas noches a todos los miembros de nuestro honorable colegio. Quiero agradecer primero al doctor Guillermo García Félix por darme la oportunidad como titular del capítulo de columna. Y el capítulo nos encargamos de organizar esta sesión donde se toca el tema del síndrome de cadera-columna, que operar primero, el cual es un tema de relevancia para todos nosotros, ya que muchas veces la patología de cadera se entremezcla con patología de columna coexistente en un mismo paciente, y es muy importante tener muy claras las ideas y saber cuándo la patología es primariamente la columna y cuándo es la cadera o incluso patología de la articulación sacroiliaca. Entonces, los invito a presentar sus preguntas a través de la plataforma para contestarlas al final del módulo. Y empecemos, por favor. Nuestro primer ponente es el doctor Héctor Soriano, que nos va a hablar de qué es el síndrome de cadera-columna. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Héctor Soriano. El día de hoy les hablaremos del síndrome de cadera-columna y en la parte del contexto histórico y la importancia de este. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador de la sesión, al capítulo de columna por la invitación y al Colegio Mexicano de Ortopedia. La primera descripción que hubo fue en 1983. Fue en la Universidad de Toronto por el doctor Ofierski y el doctor McNabb, quienes describieron la entidad nosológica como una interacción entre patologías de cadera y columna lumbar. En ese momento únicamente tenían claro que la artrosis de cadera y la artrosis facetaria había una comunicación clínica importante entre ellas y por eso comenzaron a describir este padecimiento. Entonces, como concepto, en ese momento se tomó que se trata de una combinación de artrosis de cadera y degeneración lumbar, lo que provocan síntomas que afectan ambas regiones. Hoy en día ha progresado el concepto, que ya veremos más adelante con mis colegas en el desarrollo de cada uno de los temas. En cuestión de la división clínica, tenemos que hay 4 tipos. Una que se llama simple, que conlleva cambios patológicos en ambos sitios, con una clínica diferencial muy clara entre ambas, como en este caso una displasia de cadera que te puede dar dolor en la parte posterior de la nalga, pero inevitablemente y claramente la clínica de este paciente es displasia de cadera. Y evidentemente el tratamiento será una solución en la región de la cadera. En cuestión a la compleja, tenemos que hay cambios patológicos en ambos sitios y hay dolor importante en ambos sitios, en donde podemos tener tanto una artrosis de cadera como una degeneración lumbar o una hernia de disco que nos conlleve a este match de síntomas tanto de columna lumbar como de la región de la ingle o de la cadera. Otra división que tenemos es la secundaria, que es en aquella donde la condición se exacerba debido a otra patología. Por ejemplo, en este caso, donde tenemos un balance espinopélico positivo por la fijación que tenemos, más una artrosis de cadera, en donde evidentemente vamos a tener un paciente que tiene una contractura en flexión de la cadera y por lo tanto dolor en lo que es la ingle y la nalga, y entonces ahí es donde tenemos que decidir cómo tratar este tipo de pacientes. Y el grupo creo que es más importante para todos nosotros, que es la razón por la que estamos aquí, es los que están mal diagnosticados, que no tienen evidentemente un diagnóstico claro del dolor y por lo tanto han tenido muchos tratamientos fracasados o tratamientos que no han tenido un desenlace como uno quiere, y es por eso que la importancia de esta patología radica en un adecuado diagnóstico y semiología de cada una de las situaciones tanto lumbares como de cadera. Otro aspecto importante que creo que hay que tomar en cuenta en el síndrome columna-cadera es una historia clínica adecuada para los pacientes, una semiología correcta del dolor, una exploración física adecuada con maniobras especiales para diferenciarla, una imagen, evidentemente estudios de imagen para
una revisión detallada y una adecuada prescripción de las mismas imágenes, un equipo multidisciplinario de subespecialistas para valorar el paciente. En nuestro caso, pues yo trabajo con cirujanos de columna, como es mi hermano y mi padre, y evidentemente nos ayuda a valorar mucho más completo a un paciente y discriminar efectivamente los dolores y así tomar la mejor decisión para este grupo de pacientes. En cuanto a los diagnósticos involucrados, tenemos que hay displasia de cadera, pinzamiento femoroacetabular, síndrome del glúteo profundo, sacroilitis, estenosis lumbar, enfermedad facetaria y tendinitis de la banda iliotibial. Todos estos se pueden confundir con tanto los problemas de cadera con columna como los problemas de columna con cadera, y es por eso que debemos de tener este equipo multidisciplinario. Dentro de estos diagnósticos van a haber durante las demás charlas que va a haber formas en las que podemos discriminar los dolores, y es donde entra el otro equipo de nosotros, que es la parte de algología intervencionista, que es una herramienta muy importante para discriminar los diferentes diagnósticos y los problemas que podemos tener. En cuestión a cómo tomamos las decisiones, bueno, ya existen algoritmos bien establecidos en cuestión a la toma de decisiones. Y bueno, como conclusión, quiero dejarles lo siguiente. Número 1, que el diagnóstico y el tratamiento de procesos patológicos concurrentes de cadera y columna pueden ser un desafío, ya que nos podemos confundir con la simple sintomatología. Tenemos que estudiar adecuadamente al paciente para planear el manejo de estos y por lo tanto obtener adecuados resultados clínicos. La toma de decisiones basada en algoritmos es fundamental para no perdernos ni confundirnos y tener un desenlace adecuado de nuestro tratamiento. Tener un equipo multidisciplinario como cirujanos de columna, cirujanos de cadera, anestesiólogos, intervencionistas y fisioterapeutas, como podremos ver más adelante, que es parte fundamental del tratamiento, manejo y para obtener un adecuado desenlace de estas enfermedades o de este grupo de enfermedades. Y bueno, la otra es que no existe aún todavía un consenso sobre qué debe tratarse primero, sino más bien discriminar adecuadamente el dolor, estudiar bien el dolor y solucionar el dolor que más le afecta a nuestro paciente con base en estudios, con base en la clínica y con base en las valoraciones por los subespecialistas en cada región. Muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias a todas las personas y colegas que están en línea. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor García, al doctor Joachín, al doctor Diego y por supuesto al doctor Soriano. Muchas gracias por la invitación. A mí me pidieron que platicara con ustedes del balance espinopélvico, coronal y sagital, matices y consideraciones en el síndrome de cadera-columna. Yo soy su servidor, Edgar Leiva. Bueno, cuando nos enfocamos en el balance global de la columna vertebral, vamos a tener presente que el análisis lo debemos de hacer en un plano frontal o coronal y en un plano sagital o lateral, pero lo más importante es entender que debe de haber un balance o un equilibrio para que las diversas estructuras vertebrales y las diversas estructuras musculares nos ayuden y nos compensen la demanda de energía. Este balance y equilibrio hace referencia pues a una situación en la cual las diferentes fuerzas están presentes y son iguales, donde ninguna debe sobrepasar la suma de las otras y donde las acciones de la musculatura agonista y antagonista se minimicen y sean más eficientes. Es decir, hay una alineación fisiológica de la columna vertebral que es capaz de mantener la biomecánica más eficiente. El equilibrio muscular nos debe dar un menor gasto con energía en posición erguida y a la marcha. Para entenderlo un poquito más fácil podemos tener esto. La forma en la que la columna vertebral va a permitir la bipedestación con el menor esfuerzo posible. Entonces, si tenemos un balance sagital y un balance coronal, vamos a tener un impacto adecuado en la calidad de vida. De no tenerlo, tendremos un impacto malo en la misma.
Hay que considerar que se debe tener una congruencia óptima entre los parámetros espinopélvicos y de esta manera poder lograr una correcta postura colocando al eje de gravedad en una posición fisiológica. Desde hace mucho tiempo algunos autores consideran que la pelvis debe considerarse como la primera vértebra, porque de ahí partimos, de la pelvis para arriba. Si tenemos una buena posición de la pelvis, vamos a tener una correcta alineación de las diferentes curvas, es decir, vamos a tener un balance. Puede haber mecanismos compensatorios donde se pierdan estas curvas, donde tal vez se modifique un poco la pelvis, pero debido al dinamismo tendremos un balance compensado, o podemos llegar al punto donde no tengamos balance. Estos mecanismos de compensación los vamos a ir viendo conforme pasen los años también en muchos de los pacientes. Hay un aumento en la cifosis torácica, hay un aumento de la lordosis lumbar, hay un movimiento pélvico, una basculación pélvica, flexión de rodillas. Ustedes vean al abuelito, llega con las rodillas flexionadas, con la espalda plana, cambios morfológicos que se van presentando con la edad. Entonces, aquí vamos a tener presente que la pelvis y la orientación de la pelvis debe de estar verticalizada para poder ayudarnos y participar en lo más importante, que es la marcha. Entonces, con base a la orientación de la pelvis y con base a la orientación de las diferentes curvas, la marcha que podamos tener de forma erguida nos va a ayudar y nos va a permitir llevar a cabo todas y cada una de nuestras diferentes actividades. Si tenemos una correcta orientación de la pelvis, probablemente la orientación de las diferentes curvas sea adecuada. Situémonos en el año de 1994, hace 30 años prácticamente. El doctor Dubosset habla o describe el famoso cono de la eficiencia. Este cono de la eficiencia lo vamos a entender como el centro para poder tener a cabo el equilibrio y el menor gasto de energía. ¿A qué me refiero? Si nos ubicamos en este cono, la posición ideal es estar en el centro del mismo, en la base. Pero si por alguna razón nosotros nos dirigimos hacia un lado, hacia el otro lado, hacia adelante, hacia atrás, la demanda de energía será mayor y por lo tanto esta pérdida del equilibrio se estará considerando de forma mayor, de tal manera que las estructuras musculares tendrán que trabajar de una u otra manera a mayor energía. Entonces, para determinar que exista un balance sagital, debe de haber una relación entre la posición de la pelvis y las curvas espinales. Y esto lo vamos a entender con los parámetros espinopélvicos. Vamos a describirlos en dos maneras, los parámetros espinales y los parámetros pélvicos. Los parámetros espinales tal vez sean los más conocidos, todos sabemos a qué se refiere con la lordosis cervical, con la lordosis lumbar, con la inclinación pélvica, y el más importante pudiéramos tenerlo aquí como los parámetros pélvicos, donde vamos a tener la pendiente sacra, la inclinación pélvica y la incidencia pélvica. Entonces, hablemos de cada uno de ellos. La pendiente sacra o el sacral slope es el ángulo formado por una línea tangencial en la plataforma de C1 y una línea horizontal. El resultado es este. La inclinación pélvica o el pelvic tilt es el ángulo formado por una línea desde el punto medio de la plataforma del sacro al punto medio en las cabezas femorales y una línea vertical. La incidencia pélvica, ese es el ángulo formado entre una línea perpendicular del punto medio del sacro al punto medio de las dos cabezas femorales. La incidencia pélvica tiene un factor muy importante a considerar. Tiene una relación directa con el sacral slope y el pelvic tilt. ¿A qué me refiero? Si el sacral slope aumenta, el pelvic tilt disminuye. Si el sacral slope disminuye, el pelvic tilt aumenta. Y esto es lo más importante a considerar, porque el dinamismo que deba tener nuestra columna asociado a la pelvis nos va a tener el punto de partida para el tratamiento de una u otra patología cuando estén presentes ambas. Algo muy importante, la incidencia pélvica es una constante, no se modifica. Conforme tengamos una madurez ósea, la incidencia pélvica no se va a modificar, va a ser la misma, va a ser el resultado, como les decía, de las otras dos mediciones. Hablando de los parámetros espinales, la lordosis C1, C2, la lordosis C2, C7, la cifosis torácica, también un punto aquí a considerar. Hay descripciones donde dice que se debe medir desde T1, pero lo ideal es medir desde T4 por la interposición de las cabezas humerales. La lordosis lumbar, muy conocidas por todos nosotros, de L1 a L5, y tal vez el eje vertical sagital es el parámetro más adecuado para poder considerar este balance sagital.
Este es una línea vertical de C7, una plomada, al borde posterior del sacro, con una pequeña diferencia o tolerancia de más o menos 4 centímetros. Si se va hacia adelante, pues es una pérdida del balance y lo consideramos como balance positivo. Si se va para atrás, es una pérdida del balance como balance negativo. El balance coronal es muy sencillo, hace referencia a una columna vertebral neutra en el plano frontal, y el centro de la cabeza al centro del sacro. ¿Okay? Entonces, ante la presencia de deformidad vertebral, con pérdida del balance, con alguna alteración espinal, siempre debemos de preguntarnos cómo están las otras articulaciones, tratar de hacer un manejo y un enfoque global y no nada más específicamente en esa zona vertebral. Hay reportes que dicen que de 3 al 5% de pacientes con fusión lumbar requieren de artroplastia total de cadera y otros que el 3% de pacientes con artroplastia total de cadera requieren fusión lumbar. Entonces, vemos que es una patología que se puede presentar en ambas zonas, ¿no? En alteraciones de cadera, en alteraciones de pelvis. Y si nos centramos un poquito en el contenido del título de la plática, entonces hay que enfocarnos a que estos rasgos pocos perceptibles que nos van a dar un carácter determinado a la asociación de los parámetros espinopélvicos en el síndrome de columna-cadera, muchas veces no los consideramos. Por lo tanto, necesitamos pensar sobre algo específicamente, analizándolo a detalle y no perder la atención en los mismos. Es necesaria la correcta valoración y el estudio integral de todos y cada uno de los segmentos vertebrales y los parámetros espinopélvicos. Ahora, no me voy a adelantar tanto en lo que se va a mencionar más adelante, pero me llama mucho la atención y creo que es importante, ¿no? La interacción entre la columna lumbosacra y la pelvis está dinámicamente relacionada al cambio posicional. Ya lo veíamos en bipedestación y en sedentación, pero si no lo tenemos presente, pudieran surgir complicaciones para el tratamiento de una u otra con patología coexistente previamente. Es decir, la pérdida de la compensación de la unión espinopélvica puede disminuir la eficacia e incrementar el riesgo de complicaciones posteriores a una artroplastia, que tal vez ahí sea el punto más importante de la charla en general. Hay que tener cuidado con eso. Hablábamos del dinamismo hace ratito. Vean cómo el pelvic tilt es dinámico, al igual que la anteversión acetabular. Pero ¿qué pasa cuando hay una columna fusionada? Prácticamente no hay movimiento, pero se va a mantener esta alteración y pudiera generar de una u otra manera un cambio en la percepción de cómo manejar a estos pacientes. Entonces, si tenemos una afectación en la pelvis, de una u otra manera se va a afectar la columna. Si tenemos una afectación en la columna, pues de una u otra manera también se va a afectar la pelvis. Hay que mejorar uno y después mejorar el otro, siempre y cuando no dejemos de considerar a los parámetros espinopélvicos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Agradezco la invitación al colegio, al doctor Sergio Soriano, al comité de columna por este capítulo tan interesante. Y me pidieron hablar de un tema pues muy específico. Yo sé que se pueden repetir cosas aquí por los demás ponentes, como el doctor Leiva, que ya me antecedió. Buenas noches, amigo. Y los que vienen. Entonces, vamos a hacer un poquito dinámico esto. Tenemos antecedentes, obviamente, para entender esta situación en la cuestión de terminología. El dolor lumbar, según las guías prácticas de la clínica mexicana, nos dice claramente que hay un catálogo y esto lo define como un dolor o malestar en la zona lumbar que está entre las costillas, últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación de alguna o de las dos piernas. Esto es pues, muy entendible. Y comparado con lo que el tema que nos compete, que es cadera, esto se define como una osteoartrosis de cadera, como una enfermedad de la articulación en la que los tejidos de la articulación afectada se deterioran con el tiempo y es más común en personas mayores. Esto que nos lleva, obviamente, a tener una contraparte de cadera
columna, donde nosotros ya identificamos varios segmentos de dolor, varios en la anamnesis, varia clínica, y donde nosotros nos toca entonces diferenciar qué corresponde a la clínica de columna y a la clínica de cadera, que es bien importante porque es la piedra angular como en cualquier diagnóstico. Si nosotros, con este antecedente de que hace algunos años, porque ahora ya cambió, teníamos la expectativa de vida de 70 años, ¿sí? Poco más, entonces cada vez somos más longevos, pero también con más problemas, y obviamente aparecen estas situaciones de déficit, de degeneración, tanto en la columna lumbar como en las caderas. El término que nos compete de síndrome de cadera-columna fue otorgado en 1983, teniendo su punto importante como un reconocimiento de la frecuente aparición de síntomas parecidos o que dan en las patologías de cadera y en la patología de columna. Es una enfermedad degenerativa que condiciona cambios degenerativos en todas las articulaciones, obviamente en la columna y en la cadera. El dolor lumbar característicamente está aproximadamente alrededor de la presentación del 50% en la población afectada con osteoartritis de cadera, que eso es bien importante, o sea, la mitad. Son patologías separadas, estas dos no pueden ser, están concomitantes, pero son separadas. ¿Por qué? Por las características clínicas que nos lleva cada una. Las anomalías de la cadera limitan la flexión y extensión de la cadera, que también nos llevan a una compensación de la pelvis, que nos dan una compensación o cambios a la columna lumbar, y se hace un círculo vicioso. ¿Para qué? Para que podamos tener este síndrome de espino pélvico. Obviamente, las radiculopatías sí son bien importantes en la cuestión del estudio de la columna. Y como me pidieron hablar de los matices de las radiculopatías L1, 2 y 3, entramos un poquito más en materia. Entendemos que la radiculopatía pura en L1 es poco presentada, de verdad. Sí, son casos muy específicos. Es más frecuente la radiculopatía L2 y L3, con estas características de irradiación, y desde aquí ya vamos viendo que todas estas características irradiadas de motricidad y sensibilidad tienen que ver con la cadera. ¿Por qué? Por una cosa muy importante, que tenemos el músculo ilio-psoas, que es un motor importante que está desde la primera, segunda, tercera vértebra lumbares hasta la región de la cadera, y sin un músculo potente de estas características no podríamos estar de pie, bipedestación, etcétera, caminar. Y esto, como dice el doctor Leiva, nos lleva a un balance o imbalance espinopélvico, donde la forma de la pelvis, anteversión, retroversión, que también seguramente lo van a comentar los siguientes doctores, tiene mucha importancia. Entonces, la inervación de este músculo en sus dos fases tiene de L1, L2 y L3 particularmente, como en los esquemas. Obviamente la anamnesis de la cadera tiene estas características que ustedes ya saben. Mucha gente de aquí ya es caderólogo, obviamente saben estas situaciones. En la columna igual, que repito es la piedra angular para cualquier padecimiento, el diagnóstico clínico nos lleva muchas veces, a veces sin la necesidad de tomar exámenes importantes, y ya vamos encaminados a un diagnóstico. Hay que hacer exploración física muy detallada, las rotaciones internas, pinzamientos acetabulares, dolores del trocánter, disminución de la amplitud de reflejos, etcétera, pero también las maniobras especiales en cuestión, a las de Thomas, McCarthy, Patrick, etcétera, que ustedes ya las conocen, y maniobras de neurotensión para nosotros que dedicamos más a columna, de la Seguin y Bragar. Todas estas son signos de irritación neurológica para nosotros. Entonces, los estudios han demostrado que la cadera degenerativa, cascada degenerativa en la cadera conduce siempre a un aumento en la lordosis lumbar, ¿sí? De tal forma que, lo que dice el doctor Leiva, para esta relación, el índice pélvico es bien importante. Si está anterior o posterior, ya nos va a dar una alteración en la forma de caminar y en el balance pélvico. Esto teniendo en cuenta que un promedio entre 50 y 55 grados es el índice pélvico adecuado normal. Lo que se salga hacia arriba o hacia abajo nos va a dar ese imbalance pélvico, y dependiendo también de la literatura.
Los patrones característicos estudiados en estos artículos muestran las interacciones significativas en el reparto de la carga. ¿Qué quiere decir? Las cargas hacia las articulaciones de la faceta, dependiendo de la carga que se tiene en el apoyo y el imbalance o balance adecuado de la pelvis en el punto de estar caminando. La marcha es bien importante, como decía el doctor Leiva. Y en el dibujo, en el esquema de la derecha, vemos la irradiación que nos dan estas características, irritaciones de las articulaciones, que nos compete con la cadera. El paciente simplemente dice, me duele la cadera, y se sostiene en esta parte para manifestarlo. Entonces, nosotros como especialistas en columna tenemos que hacer una diferenciación ya desde este punto. Algo, aparte de la clínica, los bloqueos diagnósticos y terapéuticos de las ramas posteriores, que son las que dan la sensibilidad de dolor hacia las articulaciones y que tienen una irradiación por los dermatomas hacia la cadera, la ingle y la parte lateral de los muslos, está en esta diapositiva. Esto significa que debemos hacer un punto de anestesia literalmente, provocativa y sistematizada en las ramas medias que salen de los ramos posteriores de las raíces involucradas, y aquí nos vamos a ir a L1, L2 y L3. Y si nosotros tenemos con este pequeño examen, que es un examen mecánico, es un examen dinámico, y donde el paciente está completamente despierto, si nosotros aplicamos el medicamento en un sitio adecuado, nosotros deberíamos, si nosotros estamos pensando que es un problema de columna y no de cadera, quitar inmediatamente el dolor. Punto, ¿sí? En las primeras horas, si tenemos esta respuesta, es un punto muy importante para tomar decisiones que el padecimiento es más de columna y no de cadera. Todos vemos estas imágenes a diario, ¿sí? El dolor desde la ingle, que siempre dicen, referido a la parte superior del muslo, a la rodilla, y con limitación en el movimiento de cadera. Pero ojo, esto lo comparten los dos padecimientos, columna y cadera. Entonces también tenemos que determinar con plenitud el origen del dolor con estas situaciones que ya les había comentado, y tenemos ejemplos muy clásicos, ¿sí? Herniaciones de disco, extrusiones agudas o crónicas que nos dan debilidad tanto de psoas, tanto del cuádriceps, porque por la condición de inervación de estas raíces L1, L2 y L3, y en conjunto nos dan estas radiculopatías que se confunden con padecimientos de cadera. Hernias incluso un poco más altas, el T12 y L1, que también nos dan estas características clínicas. Y vean, todo esto es en pacientes con cierta edad o degeneración ya de la columna. Esta columna, todos nos ha tocado de repente verla así, rotoescoliosis, degeneraciones, etcétera, pero a veces no tenemos en cuenta que pueden tener un problema de cadera concomitante con la columna. Y nosotros aquí podemos ver en estas imágenes, si ven en la curva cóncava, tenemos extrusiones discales que nos van a comprimir ciertas raíces de salida que tienen que ver con la L1, L2 y L3, y que nos van a dar dolores a estos niveles. Y aquí, donde está marcada la línea, vemos el disco en L1, L2 con cierto y discreta disminución del canal, pero aquí vemos que se va más hacia el lado izquierdo, la salida en el foramen, y en esta igual en el segmento de abajo y en los que siguen. Entonces, como decía en su presentación el doctor Héctor Soriano, siempre tenemos que seguir un protocolo. No podemos salirnos de experiencias personales, que también son importantes, pero hay unas guías clínicas, prácticas de desarrollo, diagnóstico y tratamiento para estas situaciones, y todos tenemos que tener estos lineamientos, porque si los seguimos es mejor o es más fácil tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado a no hacerlo. Y este mensaje de este artículo, pues yo creo que lo vamos a dejar para el final de la discusión. ¿Por qué? Porque es, en resumen, lo que queremos llegar a tener, una discusión que debemos hacer. Entonces, en conclusiones, esto es una patología realmente frecuente. Hay que tener un examen muy crítico en la cuestión clínica, identificar ambas enfermedades con los estudios que tenemos a la mano, radiografías, resonancia, tomografías, estudios matemáticos de electromiografía, y hacer infiltraciones muy recomendables en las cuestiones para las ramas medias de las articulaciones lumbares, y tener que guiar el orden del tratamiento. ¿Para qué? Para no confundirnos y
otra vez vamos al final, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Una u otra patología? Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes en esta nueva reunión del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. El tema relacionado a la columna vertebral es interesante cuando aplicamos a la artroplastia total de cadera porque tiene muchísima importancia. El gran problema que tenemos los cirujanos de cadera es, dentro de la prótesis, la luxación protésica de causa no traumática. La gran mayoría de las situaciones es porque hay una muy mala orientación del acetablo y esto no solamente condiciona la luxación, sino otros elementos adicionales que producen molestias del paciente. En consecuencia, la correcta orientación de los implantes protésicos acetabulares son fundamentales. Se ha mejorado mucho la técnica quirúrgica desde la planificación quirúrgica. Ahora ya se hacen muy buenas planificaciones de cirugía de cadera, pero a pesar de eso, siguen habiendo problemas de luxación no traumática de la cadera. Tenemos que hacer un análisis. Los médicos nos caracterizamos porque somos científicos y tenemos que hacer un análisis. Si tomamos radiografías de cadera de pie o acostado, como se ve aquí, muchas veces nos lo toman la radiografía de pie, otras veces acostado, vemos que no son lo mismo. La posición de la pelvis, tanto acostado como sentado y parado, cambian. Veamos estos puntos fijos, una horizontal en el plano apelateral y otra en el plano del paciente acostado. Y vemos la inclinación sacra en estos. Hay una gran variación. De la misma forma se presenta cuando el paciente está sentado. No son lo mismo. Es decir, la pelvis tiene cierta variación de acuerdo a la posición que adopta el paciente. Entonces, la orientación del cotilo colocado ahí, el acetablo, también va a variar. Por otro lado, existen diferentes tipos de postura, todas entre comillas normales, como verán acá. Básicamente podemos decir que estas posturas van a cambiar cuando el paciente está parado y cuando el paciente está sentado. Veamos aquí algunas posiciones generalizadas, son 3 básicamente. Esta es una posición neutra. Si se fijan en la posición lateral, la columna lumbar tiene una hiperlordosis, digámosle, normal. Pero hay pacientes que tienen la espalda plana, donde la inclinación es hacia adelante y la imagen que se ve en la pelvis es esta. La inclinación es hacia atrás, perdón, no adelante. Y al revés, cuando tenemos una hiperlordosis con una inclinación evidentemente hacia adelante. Vean las APs de ambas caderas. Esta es cuando la inclinación es hacia atrás, esta es la neutra y esta es cuando la inclinación va hacia adelante. Vean, estos redonditos del agujero obturador cambian notablemente de acuerdo a las posiciones. Esto es fundamental. La pelvis tiene ciertos movimientos de pie sentado, como ya hemos visto. El sacro se va a desplazar hacia atrás. La lordosis lumbar disminuye, se aplana la espalda. Obviamente, la intervención acetabular va a aumentar o va a modificarse. Ya hace mucho tiempo, el doctor Dorr nos había dicho por cada grado de inclinación pélvica se cambia la anteversión de 7 hasta 8 grados, 0.8 grados. Esto es muy importante. Aparentemente, en un principio no le hacíamos caso hasta que empezaron a haber problemas de luxación en caderas relativamente en buena orientación y buena colocación. Esta dinámica, conocida cinemática, es la que nos interesa a nosotros, especialmente los cirujanos de cadera, donde debemos estudiar cómo cambia la pelvis y cuál es la basculación o la relación columna-cadera, que es parte muy importante. De pie vemos que tiene cierta posición. Esta es la inclinación sacra de un paciente de pie y este es el plano anterior de la pelvis cuando el paciente está de pie. Si ese mismo paciente se sienta, el sacro se va hacia atrás, toda la pelvis se desplaza hacia atrás y el plano pélvico anterior, obviamente, se va a correr hacia atrás. Hay una gran diferencia y el ángulo sacro se va a cerrar. Esto es muy importante. Si tenemos un acetablo en posición normal de pie, como se ve acá, este acetablo inmediatamente se va hacia atrás, como lo ven acá. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de la anteversión acetabular. Esto es el que nos va a dar problemas. Aquí les pongo un ejemplo real. Esto es de un colega
que había tenido un caso, este es el caso que tenía el colega, le hace una primera prótesis, no hay problema, le ponen la segunda cadera, no hay problema, y a los pocos meses, 2 meses de haber operado, se luxa. Lo vuelve a reintervenir, recoloca el posición, una reducción abierta, coloca en su posición y se vuelve a luxar. Es cuando me pregunta qué ha pasado. Y este es un cirujano que hace cirugías de cadera, no es cualquier cirujano, es un cirujano que hace cadera. Y le dije, mándame la radiografía y vemos la radiografía. Si usted se fija, aquí ya hay una instrumentación de columna. Si yo le completo el estudio de columna, vean cómo está. Si le pido la lateral de este paciente, vean que hay una alteración evidente de la parte lumbar de este paciente. Y si aplicamos a lo que hemos estado mencionando anteriormente, la cinemática pélvica, obviamente va a haber consecuencias. Va a haber una alteración de espinopélvica natural, en este caso, por una intervención médica que ha fijado esa pelvis. Los parámetros normales de una columna que hay que tener en cuenta en una cirugía de cadera, una relación espinopélvica, son estas. Un parámetro, un eje longitudinal que pasa a través del centro de la cabeza y uno horizontal que va por el centro de la superficie superior del saco. Hay ciertos planos que son normales, la pendiente sacra, que es lo que nos interesa muchísimo, la inclinación pélvica, todos esos son parámetros posicionales normales de la pelvis, y la incidencia pélvica, que es el resultado de esta fórmula. Estos son los puntos que nosotros debemos tener en cuenta. Esta es una AP de una cadera. En esta AP, lo que buscamos principalmente es el plano anterior, que obviamente en una AP no nos dice absolutamente nada. En relación a la cadera, este plano lo que nos interesa es para darnos la inclinación del acetábulo. En cambio, si hacemos un plano lateral, este plano anterior de la pelvis es mucho más claro en un plano lateral que un plano anterior. Ahora, en cuanto a la posición del cotilo, en el plano anterior aquí nos da la inclinación acetabular. ¿A cuántos grados debemos dar inclinación? En cambio, en el plano lateral, lo que nos da es la anteversión acetabular, ya sea retro o anteversión. O sea, en el plano AP se ve la inclinación acetabular y en el plano lateral la anteversión acetabular. Esto debemos tener muy en cuenta nosotros. ¿Cuáles son los movimientos de la pelvis? Pues va a haber alteración de acuerdo a la cinemática que hemos estado explicando. Si en un paciente normal colocamos el cotilo en posición con ligera retroversión, como se ve acá, esta es la inclinación en el plano lateral, con ligera anteversión. Estoy diciendo lo normal, que todo el mundo decimos normal, de 10 a 15 grados. Con ligera retroversión vamos a ponerle 10 grados o quizá un poquito neutro. De pie, el paciente lo tiene así. Obviamente este paciente, estando de pie, tiene un rango bastante de movimiento estando de pie, no hay problema. Pero una vez que el paciente se sienta, la pelvis se va atrás y este ángulo disminuye su anteversión, como verán acá. Entonces, en una posición sentada ya hay un choque con el cuello femoral. Si el paciente se sienta un poco más abajo, estoy diciendo un inodoro, por ejemplo, o una silla más pequeña, obviamente va a haber un choque a este nivel, ¿sí? Y esto va a producir la luxación por el choque de acá. Vean la importancia de la anteversión o retroversión de acuerdo a la situación pélvica de cada paciente, de la basculación pélvica. Ahora, si colocamos al mismo paciente el cotilo en demasiada retroversión, este paciente tiene bastante juego cuando está sentado. Veamos aquí. Pero en cuanto el paciente se para, esto se inclina, se cierra más, como se ve acá. Ya se cierra este ángulo de juego. Entonces, la prótesis, si está en este punto, con un poquito que el paciente se incline hacia adelante, se va a luxar. Entonces, es importante tener en cuenta que, sin lugar a dudas, la pelvis varía, esta es una radiografía del mismo paciente, en las 3 posiciones. Hay siempre variaciones de vascularización pélvica. Si la columna está alterada ahora por causas naturales, por ser una artrosis, paciente añoso, ya una situación quirúrgica, como acabo de mostrar, secuelas de un accidente, etcétera, debemos tener en cuenta muy seriamente cuál es la posición de este paciente. Aquí pongo un ejemplo de un paciente fijado en hiperlordosis, donde se le coloca una posición normal, 10 grados de anteversión. Se ve perfectamente bien que el paciente en posición de pie no tiene mayor problema.
Pero en cuanto se siente el paciente, va a haber otra vez el choque que les mencionaba anteriormente y va a haber una luxación posterior. Y al revés, cuando la espalda está plana, aquí, el paciente estando de pie tiene más probabilidad de que haya un choque. El paciente se inclina tantito para atrás, va a haber un choque acá y la probabilidad de luxación va a ser muchísimo más alta cuando el paciente esté de pie, como se verá acá. Hay un choque aquí, cuando la pelvis se va para atrás, hay un choque y luxa la prótesis hacia anterior. Entonces, regresando al caso del colega, vamos a hacer un análisis de su espalda. Les decía que este es el plano anterior. Si nos recordamos al principio de la plática que les mencionaba las posiciones normales de la columna, estas son las tres: la posición neutra, la posición posterior y la posición con inclinación anterior. Esta radiografía, vean el orificio obturador, ¿a cuál de estos tres se parece? Obviamente a este. Entonces, este paciente, este colega, tenía una inclinación posterior, es decir, una espalda plana. ¿Qué se debería hacer? Esta es la posición en que el colega dejó la prótesis, estos son los ángulos normales. Esta es la anteversa normal que dejó el colega acá. Pero como este paciente al pararse tiene menor rango, como habíamos explicado, hace un fulcro aquí la pelvis, la prótesis se va a luxar. Entonces, en este paciente, lo que hay que hacer es cambiar para que no ocurra este fulcro que se está viendo acá. Acá. Tenemos que cambiar porque si no se va a luxar. Como he estado explicando anteriormente, se va a luxar la prótesis hacia anterior al momento que el paciente se pare o se enderece, como en este caso. Entonces, esta inclinación pélvica, que la estamos viendo acá en posición normal que él colocó al paciente, en casos de pacientes que tienen fijada la pelvis, en este caso plana, lo que hay que hacer es inclinarlo más hacia adelante, como se ve acá. De manera que al estar en posición de pie, el paciente tenga mayor juego en su pelvis, en su vástago, y no ocurra ese fulcro en este punto y se pueda luxar. Como verán ustedes, es importante para nosotros, los cirujanos de cadera, tener en cuenta esta basculación pélvica. Hay una movilidad espinopélvica natural en todos los pacientes. Se puede alterar por algún proceso de enfermedad, cirugía, etcétera, y hacernos cambiar nuestro plan quirúrgico o darnos de dolor de cabeza si no tenemos en consideración este problema. Lo que quiero decir, el mensaje a llevar es: todas las caderas sospechosas de alteración lumbar deben tomarse una placa lateral preoperatoria para poder determinar qué grado de anteversión se va a dar a nuestro paciente. El riesgo de luxación en estos pacientes es altísimo, porque nosotros nos vamos con la idea de colocar en posición normal la inclinación, no hay problema, pero la anteversión o rotaversión es el punto que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta. Y aquí viene una pregunta. En casos de alteración de columna y cadera, ¿cuál debe operarse primero? En mi opinión, una situación de estas, primero debe operarse la columna, porque dependiendo del estado en que queda la columna, mucha hiperlordosis, poca hiperlordosis o normal, yo, como cirujano de cadera, voy a tener la orientación de mi hipoplasia tabular. Por eso es importante para nosotros tener idea o el conocimiento de que sí existe una relación importante en la movilidad espinopélvica antes de realizar una cirugía de cadera. Como verán, este es un tema que creo que es de vital importancia para el asunto de columna. Ustedes, cirujanos de columna, tengan en consideración las situaciones que pueden cambiar en una cirugía de cadera, sobre todo con alto riesgo de luxación protésica, y estar en contacto con el cirujano, con el posible cirujano de cadera, si es que van a estar alguna cirugía protésica de este paciente. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación al capítulo de columna y al colegio. Y bueno, a mí me tocó hablar un poquito de la articulación sacroiliaca, que no es tan
pues tan quirúrgica, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita, de columna y de cadera, pero ya que nos ponemos a investigar un poquito es muy importante. Soy el doctor Alejandro Erce, yo estoy en esos hospitales. Y bueno, algo bien importante, la sacroileitis, para empezar, es del 25 al 30% de los casos de dolor lumbar. Entonces, prácticamente 3 de cada 10 pacientes que vemos con dolor lumbar tienen una sacroileitis. Está subdiagnosticada y tiene una dificultad importante para el diagnóstico, es lo que vamos a aclarar ahorita. Y es más frecuente en mujeres por mayor laxitud a nivel de la región. Y bueno, podemos hablar de esto, ¿no? Que el cuadro clínico más frecuente es un dolor lumbar mecánico inferior a la espina ilíaca posterior superior, y una medición que a mí me encontré en un artículo y me gustó mucho es a 10 centímetros caudal y lateral de esta espina. Eso está, bueno, podemos estar bien, ¿no? Pero también tenemos un dolor referido al glúteo, que puede ser uni o bilateral, con también dolor de muslo, inguinal, pierna o pie. Y esto ya se nos empieza a complicar el asunto, ¿sí? Y también puede ser un dolor lumbar asociado a cambios de posición. Entonces no hay un cuadro clínico como tal, así, no es como una gripe, ¿no? Entonces esto es lo que cambia. Entonces lo más importante, y creo que hemos hablado todos los ponentes, es interrogar bien a nuestro paciente, sospechar de esto, pensar que la gran mayoría de dolores lumbares, o un 30% al menos, tiene que ver con la articulación sacroiliaca, y explorar a nuestros pacientes, ¿sí? Encontré 3 artículos que hablan de esto y me dio mucho gusto encontrar un artículo de la revista, del ACTA, y bueno, uno de los artículos habla de este algoritmo, y ustedes, como pueden ver, habla de historia clínica, examen clínico, los diferenciales, y me llamó mucho la atención que pone la infiltración al final. Uno de mis socios le encanta estar infiltrando a todo mundo, y a veces hace la infiltración desde una primera vez. Me gustaría que también lo platicáramos al terminar la charla. Entonces, bueno, muy importante, ¿cómo descartamos un dolor sacroiliaco? Y puede ser bastante lógico, pero muy pocos lo hacemos. Y mucha gente que todos vemos problemas de columna. Yo pienso que todos lo vemos, entonces hay que estudiar y revisar bien a nuestros pacientes. Esto es una enfermedad muy clínica. Si tenemos una localización atípica del dolor, o sea, arriba del L5, anterolateral profundo, o que no es objetivo, no pensemos en una articulación, en una sacroileitis. Dolor con características no mecánicas. Hemos estado hablando de pura mecánica ahorita. Entonces, si nosotros encontramos eso, un dolor nocturno, que duele el reposo, que no responde a AINES, también lo podemos descartar. Otra vez, presencia de síntomas constitucionales, bueno, esto ya, si el paciente está sudando por la noche, es obvio que no va a tener una sacroileitis, ¿no? Y otro tipo de síntomas como gastroenterales, urológicos o ginecológicos. Otra vez, bien importante, ¿qué podemos hacer para descartar esta patología? Si tenemos un rango articular de la cadera limitado doloroso, eso nos orienta hacia la cadera, ¿no? Dolor paravertebral o las apófisis espinosas también nos puede ayudar a descartar esto. Y también, bien importante, creo que esto es algo también bien importante, si tenemos datos de radiculopatía, piensen en otra cosa. La sacroileitis es un tema local, es un tema localizado normalmente. Tenemos radiculopatía, nos vamos alejando. Y bueno, eso es un cuadro que me gustó muchísimo, que habla de todas las maniobras que hacemos. Espero que hagamos en la consulta, por eso algunos tardamos mucho en la consulta. Pero vean la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas. No se las voy a leer, eso luego se los puedo compartir, pero me gustaría que nada más vieran esta. Cuando hablamos de distracción de la espina ilíaca posterior superior, tenemos una sensibilidad del 100% con una especificidad del 89%. Entonces, ese signo nos puede ayudar mucho para diagnosticar esta patología. Y la verdad es que es bastante sencillo, ya sea el paciente acostado o el paciente parado, palpamos la espina ilíaca posterior superior y recorremos hacia la espina ilíaca antero superior, perdón. Si esa es una región dolorosa, y acuérdense, decía uno de mis socios, es que yo creo que la gran mayoría de los pacientes de dolor de columna tienen esto. Antes de pensar en otras cosas, hernias y listesis, la más frecuente es esto. Entonces palpemos esto y vamos a normalmente lograr un diagnóstico con mayor especificidad. Algunos de los diagnósticos diferenciales, no les voy a leer todo esto y no me gusta poner este tipo de gráficas porque no se ve, pero bueno, vamos a aislar un poquito. Y es que hay que ver exactamente cuáles son los síntomas que tienen nuestros pacientes. Si tenemos una relación hacia los glúteos de manera ipsilateral, eso puede ser que no sea algo que tenga que ver con la articulación sacroiliaca. Si tenemos dolor a nivel de la cadera, a nivel lateral, pues vamos descartando un problema sacroiliaco. No quiere decir que no lo tenga, pero la posibilidad es mucho menor, ¿sí? Ahí me salté lo de la fractura. Bueno, si tenemos una fractura, la clínica es completamente distinta. Y si tenemos una movilidad reducida alrededor de la cadera, hay que pensar en un tema dirigido a la cadera. Otra vez, como les decía, cuando hablamos de diagnósticos diferenciales de columna, si tenemos una hernia, por ejemplo, hay radiculopatía. Muy básico, ¿no? Si tenemos un problema facetario,
a la movilidad vamos a encontrar dolor y la localización es totalmente distinta. Y una espondilolistesis también es diferente a la sintomatología. Entonces, como les decía, historia clínica y revisión, pura clínica. Decía ahorita con el doctor Soriano que regresara a lo básico. Y otro tipo de diagnósticos diferenciales como espondiloartropatías o tumores o dolores miofaciales son completamente distintas las presentaciones. Cuando hablamos de estudio de imagen, y esto es bien importante, hablando de sacroileitis o dolor en la articulación sacroiliaca, hay que tener muchísimo cuidado. En los tres artículos que revisé, dicen diversas estructuras anatómicas pueden verse alteradas y eso nos puede confundir. Entonces no se ponen de acuerdo en el tema de qué estudios vamos a estar pidiendo. Igual, además de tratar patologías severas, son típicamente no benéficos. Esta patología tiene un diagnóstico casi siempre clínico, o sea hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Y en cuanto a los estudios de imagen, vean lo que encontré, se me hace muy interesante. 33% de las resonancias magnéticas con anormalidades son en pacientes asintomáticos. Y si los pacientes son mayores de 60, esto sube casi un 60%. Entonces es clásico que vemos un paciente, no lo revisamos, le pedimos radiografías o resonancias y vamos a encontrar esto. Van a encontrar hernias, van a encontrar esclerosis. Eso no nos va, si nosotros no tenemos una clínica adecuada, nos va a dar falsos positivos. Y ven nada más, 65.1 de las tomografías con degeneración de la articulación sacroiliaca están en pacientes asintomáticos y son 100% mayores de 90. Digo, ya el mayor de 90 es raro que lo veamos, pero son datos muy interesantes. Entonces, esto es una patología totalmente clínica y debemos de revisar a nuestros pacientes antes. Entonces, lo que comentan los autores de estos artículos es que podemos pedir una AP de pelvis, una AP lateral de columna lumbosacra con poca sensibilidad. Una resonancia nos puede dar mayor sensibilidad siempre y cuando la clínica nos las indique. Y también tienen un valor a nivel preoperatorio, que eso ya se lo mandamos al doctor Soriano o a sus colegas para que hagan cirugías de esta articulación. Y bueno, esta es como una forma de hacer las cosas. Y les señalé esto. Me gustaría también preguntarles qué paciente nos va a esperar un mes con dolor. ¿Sí? Si no logramos quitar el dolor luego lo mandamos a terapia física y no se les quita el dolor, probablemente no regrese con nosotros. Y por eso lo de la infiltración hasta el final, a mí me quedan algunas dudas que ojalá las podamos platicar. Esa es una de las preguntas. ¿Qué tal si infiltramos al paciente antes? Hasta ahora hablaban de infiltraciones, creo que es un arma que tenemos muy importante y es muy útil. El paciente se va muy agradecido si le damos al dolor. Hablamos de una infiltración diagnóstica, que normalmente las guías dicen que es posterior a terapia física y al tratamiento médico. Debe ser apoyada con fluoroscopía, porque el dato que encontré es que entre el 12 y el 22% sin apoyo llegan a la zona deseada y es positiva cuando hay una mejoría del 75%. Es un poquito difícil de cuantificar, pero eso fue lo que encontré en la literatura. Y cuando hablamos de tratamiento, antes muy importante tener un diagnóstico adecuado. Sin un diagnóstico adecuado no vamos a poder dar un tratamiento adecuado. Revisemos bien a nuestros pacientes y tengamos esto en cuenta. Primero es tratamiento médico y fisioterapia, como habíamos platicado, de infiltraciones. También las denervaciones. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir a un curso con los algólogos y el hecho de hacer equipo entre ortopedistas y algólogos es una maravilla, porque podemos poner bloqueos, como lo hacen los algólogos, y se le quita el dolor al paciente. Entonces muchas veces nos sirve de diagnóstico y de tratamiento. Y bueno, también se menciona la artrodesis, pero ya es en casos más avanzados. Les agradezco muchísimo y que tengan bonita noche. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, para continuar con esto del síndrome cadera-columna, me toca hablar acerca de el síndrome de glúteo profundo, que es muchas veces un diagnóstico por descarte y muchos pacientes a veces llegan con dolor de columna, dolor de cadera y no sabemos qué es. Ya descartamos, ahorita ya vimos patología sacroiliaca, ya vimos artrosis de cadera. Y bueno, cuando pasamos al síndrome del glúteo profundo, lo que vamos a encontrar es cuando hay datos de irritación del nervio ciático, pero no está a nivel de la columna. El 90% de los casos o más proviene de la columna, pero ese pequeño porcentaje que a veces tú ves una resonancia de columna
y hay una hernia muy pequeña o no ves un contacto del nervio como tal, pero el paciente tiene datos de que el nervio está irritado, bueno, podemos pensar en esta patología. Y bueno, se va a caracterizar porque el paciente tiene disestesias en el área de las nalgas, se puede ir hacia la cadera, hacia el muslo, sin que sea un dolor como tal radicular, o sea que venga de la columna, y recuerden, es un diagnóstico por descarte. Hay que tener mucho cuidado porque el diagnóstico es difícil y normalmente llega un paciente, te dice es que me duele un poco acá atrás y entonces dices es un piriforme, lo empiezas a tratar y a veces sobrediagnosticamos el piriforme, entonces tenemos que hacerlo como descarte. Cuando o sea, por ejemplo, a mí me llegan muchos piriformes y de repente veo que siempre tengo que descartar que no venga de columna, porque si el paciente empieza con dolor en la nalga, tiene adormecimiento de las piernas y yo creo que solo es un piriforme, puede ser que se me esté yendo algo de la columna y el tratamiento del piriforme normalmente es conservador. Si tú lo operas y no detectaste que venía de la columna, puedes estar en problemas, ¿no? Los síntomas son muy imprecisos, la epidemiología es muy diversa, tenemos reportado desde el 6 al 36% de pacientes que tienen dolor lumbar pueden tener un problema en la cadera y es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Qué características vas a tener para que sea un síndrome del glúteo profundo? Ahorita vamos a hablar de lo que compone todo el síndrome del glúteo profundo porque no nada más es piriforme. Es que tiene que venir que no tenga un problema de una patología discogénica el paciente, que tenga una patología del nervio ciático y que el atrapamiento del nervio ciático esté en el espacio subglúteo. El espacio está localizado en la capa glútea media y profunda y es fácil identificar porque tenemos las referencias anatómicas y aquí podemos ver cómo son la anatomía del espacio subglúteo, en el que vemos cómo pasa el nervio ciático, vemos cómo pasan los músculos. No sé si sirva el señalador, pero de todas formas les voy a ir explicando. ¿Qué es lo que puede causar esta compresión del nervio ciático en este espacio subglúteo? Bueno, pues podemos tener bandas fibrosas, puede haber síndrome del piriforme, puede ser por debajo del piriforme, puede ser en el gemelo en el obturador interno, puede ser en el cuadrado femoral, puede ser en los isquiotibiales, puede ser en el túnel que está entre los rotadores y el espacio isquiofemoral, y puede ser un pinzamiento isquiofemoral, o sea, que choque el trocánter menor contra el isquion. Entonces tenemos que, cuando pasa esto, el problema es que chocan entre sí y atrapan el nervio en medio y generan un dolor neuropático. Entonces, bueno, lo que vamos a encontrar son bandas fibrosas, como aquí, que esas muchas veces generan esos dolores neuropáticos. Cuando se involucra el piriforme puede ser primario, o sea, que el piriforme tenga un problema como tal y que ya sea una alteración anatómica, o puede ser secundaria por algo más. Por ejemplo, pinzamiento femoroacetabular, el paciente no rota hacia adentro porque tiene una joroba en el fémur, entonces empieza a alterar la biomecánica de la pelvis, el paciente empieza a dejar las piernas rotadas hacia afuera, el piriforme se empieza a contracturar y cuando llevamos las piernas hacia rotación interna se contrae y contacta el nervio ciático. Entonces hay que identificar si viene como tal del puro piriforme o si lo está causando alguna patología intra o extraarticular de la cadera. Puede ser que sea una hipertrofia del piriforme, puede ser un atrapamiento dinámico del ciático. Esto es lo que hace que a veces sea difícil el diagnóstico y bueno, considerar las variantes anatómicas. Cuando pasamos a la parte un poquito más inferior del piriforme, podemos encontrar el síndrome del gemelo obturador interno. Aquí es igualito que el piriforme, nada más que acuérdense que el gemelo está por detrás del nervio ciático y entonces si tenemos contracturado el piriforme y el gemelo, lo que pueden funcionar es como una tijera y apretar el ciático de forma dinámica. Entonces el paciente de repente está parado, se mueve, no tiene sintomatología, pero hace un movimiento de flexión y rotación y se estimula y se irrita el nervio hacia abajo. Entonces hay que considerarlo. La otra es el pinzamiento isquiofemoral, es cuando se pinza el isquion con el trocánter menor y a veces pasa por ahí el nervio ciático y puede ser que cuando el paciente camina hace el movimiento de la marcha, entonces choca ese trocánter menor y genera la irritación del nervio ciático. Es importante que lo consideremos porque si se fijan hay muchos pacientes, ahorita vemos este caso, pero hay muchos pacientes que a veces vemos el offset disminuido y que podemos pensar en que puede tener ahí un origen de pinzamiento isquiofemoral. Y bueno, como les decía, el síndrome del túnel isquiático, que ya hablamos en donde está el origen de los isquiotibiales, que está más relacionado a los pacientes que tienen
algún arrancamiento, una abulsión de los isquiotibiales o una caída sobre esa zona y entonces se genera fibrosis, se hace grueso el espacio, se atrapa el nervio ciático y se genera el problema neuropático del nervio ciático. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues lo primero es, como hemos insistido, historia clínica es súper importante, una buena exploración física, estudios de imagen. Casi es súper raro que tengamos que operar un piriforme o un pinzamiento isquiofemoral, pero bueno, es como la última instancia, siempre tenemos que intentar medicamentos, rehabilitación, todos los tratamientos posibles para evitar llegar a una cirugía. La mayoría de las veces responden a tratamiento conservador y también apoyarnos en pruebas dinámicas, como es muy dinámico, el nervio se atrapa de forma dinámica, no es que esté, por ejemplo, cuando en columna a veces cuando se sale un disco contacta el nervio y esté acostado, parado, como sea, el dolor está porque está contactado el nervio, pero en el piriforme tú estás parado y a lo mejor no estás contracturando, giras tantito la pierna, se atrapa el nervio y se irrita, entonces a veces hay que dar un buen seguimiento. Esto el proceso diagnóstico, bueno, está demostrado, hay que hacer estudios, historia clínica, estudios de imagen, explorar muy bien al paciente. El dolor, si ustedes ven esta exploración física, el dolor posterior en región glútea, en la cadera, que se puede ir a veces hacia la columna, a veces tiene antecedente de trauma, a veces no. El paciente no puede estar sentado más de 20 minutos, cojea, busca posiciones antiálgicas. Entonces, cuando lo lees aquí dices, bueno, coincide con un piriforme, pero si lo lees en columna, coincidiría también con patología de columna. Entonces, es súper difícil hacer el diagnóstico. Por eso, descartamos que no venga de columna y empezamos a buscar datos específicos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues pruebas específicas de rotación interna, con extensión, para tratar de poner en tensión los músculos, los rotadores, el piriforme, para tratar de hacer que pellizque el trocánter menor con el isquio y tratar de ver si logramos estimular ese dolor tipo neuropático. Hay que tener en mente todos los criterios diagnósticos alternativos, que ya los hemos visto en las otras pláticas, y hacer una radiografía de pelvis. Lo que más nos ayuda es una resonancia magnética. Para el pinzamiento isquiofemoral, la radiografía de pelvis es súper buena. Para todas las demás patologías, la resonancia. Y si pedimos específicamente, si tú pides una resonancia de pelvis o de cadera, no se va a ver el piriforme y no se va a ver el nervio ciático. Tienes que pedir específicamente que se vean estas imágenes en las que ves el glúteo mayor, ves el obturador interno, ves el nervio ciático, cómo pasa, cómo puede estar atrapado en esa zona. Si logramos pedir ese estudio en el que se fijen más en la parte posterior, vamos a hacer un buen diagnóstico. Inclusive, si ven, en algunos estudios cuando se pide intencionadamente podemos ver perfectamente el trayecto del ciático. También apoyarnos de estudios de electromiografía y electromiografía dinámica. Acuestas al paciente, le haces una electromiografía, sale normal. Le haces rotación interna con flexión, se irrita el nervio porque se aprieta el músculo, entonces está demostrado que si haces pruebas dinámicas puedes hacer un buen diagnóstico. El tratamiento normalmente es reposo de actividades intensas, rehabilitación, estiramiento, relajantes musculares. Aparte de la fisioterapia que va a hacer, puede seguir haciendo ejercicio, pero vamos a tratar de hacer muchísimos estiramientos. Podemos infiltrar esteroide de forma inicial, podemos infiltrar PRP si tenemos alguna tendinopatía y en algunos casos infiltramos Botox. El Botox ayuda porque libera la tensión del músculo, se quita el problema de la compresión del nervio, nada más que hay que hacer mucha rehabilitación porque si no se pierde el efecto y vuelve a presentar la sintomatología. Si no responde a esto, bueno, pues pasamos a un tratamiento quirúrgico que puede ser abierto o puede ser endoscópico. Hacemos nuestros portales alternos para artroscopía y tenemos que ver de esta forma la inervación del nervio, vemos cómo lo vamos liberando, quitamos primero toda la fibrosis y hasta que dejamos el nervio libre. Esto no es una artroscopía porque al no entrar a la articulación es una endoscopía, entonces es una liberación endoscópica del nervio ciático. En algunos casos más complejos hemos hecho liberaciones abiertas. Aquí me apoyo con un neurocirujano de nervio periférico, entramos y a veces hacemos una parte endoscópica y luego una parte abierta, entonces pues cuando es necesario tenemos que abrir y lo hacemos de esa forma. Les decía en este paciente, de repente si le echas un poquito de ojo, te fijas en el espacio entre el isquion y el trocánter menor y hasta se ve esclerosis en el isquion, entonces eso quiere decir que está chocando en esa zona. Esta paciente tenía también una hernia súper chiquita en la columna lumbar y si se fijan tiene una calcificación en el labrum. Entonces, ¿qué tiene? Es maestra de yoga, ¿qué le haces? ¿Le operas la columna? ¿Le operas la cadera? ¿Le liberas el espacio isquiofemoral?
En conjunto con el cirujano de columna, se decidió que la columna no era lo que estaba generando la patología, el dolor. Se corroboró con estudios de imagen, con resonancia magnética, y lo que hicimos fue una liberación del espacio isquiofemoral. Se puede liberar el trocánter menor o se puede liberar en el isquion. Aquí decidimos liberar en el trocánter menor, se libera, se abre el espacio y aparte se hizo una artroscopía para reparar el labrum. Entonces, tenemos que saber qué es lo que nos dice el paciente, escuchar al paciente y saber de dónde viene el dolor e identificar si viene de la columna, si viene de la cadera, descartar siempre, aunque nos llegue por la cadera, siempre descartar la columna, hacer estudios, pero no hacer 20.000 resonancias y muchísimos estudios porque si no nos va a confundir más. Tenemos que hacer lo que va encaminado al diagnóstico, hacer muchas pruebas terapéuticas como infiltraciones. Primero infiltramos esteroide, si nos funciona pero dura poco tiempo, podemos recurrir al Botox y eso nos puede dar un poco más de tiempo para que hagamos rehabilitación. Y recuerden que es un diagnóstico por descarte. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo. Pues vimos esta serie de charlas muy interesantes que engloban el síndrome de cadera-columna. No veo preguntas por el momento en la interfaz, pero quisiera hacer algunas preguntas a los miembros. ¿Perdón? Adelante, por favor. Tenemos aquí algunas preguntas de los participantes en vivo. Adelante, doctor. Sí, buenas noches a todos. Soy el doctor Guzmán Carranza Juan Enrique, de un centro médico de alta especialidad en el Estado de México y pertenezco al Colegio Mexicano de Ortopedia, AMSICO y a la UNAM. La verdad es que fue unas ponencias excelentes, de muy buen nivel. La verdad es que me encantó cada uno de los ponentes, pero creo que aquí ya llegamos a la parte medular, a la parte muy importante en la toma de decisiones, en decidir si el paciente se opera la columna o se opera la cadera. Ya el doctor Mérida nos lo acaba de explicar, ya no lo acaba de decir, que él lo que necesita es que esa columna esté balanceada, ¿no? Y ahí tú ya puedes decidir si la operas la columna o le pones la prótesis. Pero hay columnas con esos cambios degenerativos importantes en donde se rectifica tu lordosis, se pierde el balance de la región lumbar y empiezan a haber otros mecanismos, ¿no? Como la cifosis o se va hacia adelante y ahí tienes un problema de la plomada de C7 y el SBA. ¿Cuánto tienes? Sí, porque yo voy a hacer un análisis para saber cómo voy a regresar esa columna. Y lo otro que decía el doctor Leiva, ¿no? Los parámetros espinopélvicos. Y por ahí decían, y la pelvis es el centro de gravedad en donde nosotros tenemos que determinar exactamente la parte biomecánica de un paciente que tiene una deformidad espinal y tiene una coxartrosis. Entonces el doctor Mérida ya lo dijo. Primero la columna y después la cadera. Pero la pregunta es, ¿por qué? Ahí viene la respuesta, ¿no? Entonces, si tú tienes una columna desequilibrada, y tienes una coxartrosis y la tienes que operar la columna, entonces balanceásela a él, hace la armónica a él, porque él ya con esa estrategia en relación a la artroplastía, y él va a manejar la orientación de la copa acetabular para que no se luxe. Entonces, si en tus modificadores, como dice Schwab, y ya te lo puso así, tú tienes que mejorar el balance global, el balance espinopélvico y los mecanismos compensadores que tiene la columna para evitar que se vaya más hacia adelante. Entonces, él ya te los clasifica en unos ítems
en donde tú tienes que hacer tus modificaciones, y ahí también puede venir las correcciones hacia los ilíacos, que tendrías que irte también, si lo consideras o no. Tienes que valorar la cuestión de cuántos niveles por arriba, de acuerdo al SBA o a la plomada, y la otra, las osteotomías de Schwab, ¿no? ¿Para qué? Para que le dejes una columna mecánicamente más estable, para que llegue el cirujano de cadera y te diga, ahí está la artroplastía. Entonces, estos pacientes van a mejorar mucho la calidad de vida mientras nosotros podamos entender cómo vamos a balancear una columna cuando tienes una columna desequilibrada pero compensada, o desequilibrada descompensada. Entonces, ¿cómo voy a manejar a ese tipo de paciente de manera individual? Nosotros ya estamos con el protocolo, estamos haciendo de acuerdo a la parte biomecánica o a lo que dice Schwab, ¿sí?, de cómo poder valorar esos pacientes, si va primero la cadera o va primero la columna. Pero ya ahora que estamos en estas pláticas tan excelentes y que ustedes pusieron, creo que a nosotros como ortopedistas o cirujanos de columna nos queda más claro de que tienes que organizar y armonizar esa columna vertebral de tal manera que la pongas de una forma biomecánica para que él llegue y haga la cirugía de la artroplastía. Tienes una coxartrosis y tienes una versión pélvica o quieres un mecanismo compensador, no te la va a dar. ¿Por qué? Pues porque está limitada la articulación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí ya viene la otra pregunta, ¿no? Le pongo la prótesis para que me haga el mecanismo compensador y ahora sí ya le hago la cirugía lumbar. Esas son las dos maneras de pensar en la proyección de un paciente que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, y la otra es la calidad del hueso, ¿no? Con la que te estás enfrentando. Sí quisiera yo hacer énfasis en un punto, como cirujano de columna. Su comentario me parece adecuado, simplemente tampoco dar el mensaje, sobre todo a la gente joven, de tenemos que balancear las columnas antes de las artroplastías de cadera. Si el problema es una radiculopatía, por ejemplo, pues hay que descomprimir y punto, no hay que balancear, ¿no? Tampoco hay que balancear las columnas o dejar ese mensaje que no se malentienda, sobre todo para la gente que va iniciando, ¿no? Por eso tienes tu columna. ¿Cuál tienes? ¿La equilibrada? ¿La desequilibrada compensada? Ya tenemos al doctor Eber Mérida en línea. Adelante, doctor. No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Lo escuchamos bien. Perfecto. La respuesta es muy simple. Cuando tenemos una cadera que tiene algún tipo de espondiloartrosis, que no necesita intervención que vaya a modificar la posición de la columna, vaya, no se va a instrumentar ni fijar esa cadera, esa columna, no hay problema. Puede empezar a hacerse la columna sin ningún problema, o la cadera sin ningún problema, no pasa nada. El asunto es cuando se va a intervenir fijando o cambiando la posición de la columna quirúrgicamente. Instrumentación. Ahí, yo como cirujano de cadera prefiero que primero sea el cirujano de columna el que instrumente la cadera, fije la cadera, porque dependiendo cómo fijó esa cadera, quizá en espalda plana, quizá con hiperlordosis, no lo sé, yo planificaré mi anteversión de mi acetablo. Pero repito, si no hay que modificar la espalda, simplemente hay que hacer, como dice el doctor, un asunto de una hernia, etcétera, pues no hay ningún problema, se puede intervenir primero la cadera sin ningún problema. Solamente se interviene primero la cadera cuando se va a modificar o alterar la columna, generalmente por instrumentación o hacer artrodesis lumbar, nada más. Perfecto. No sé si alguien aquí en vivo tenga alguna otra pregunta para el panel. Adelante, doctor. Buenas noches, Ricardo Solano. Tengo dos dudas. Cuando estamos pensando en balance, ¿cómo calcula si el paciente está en marcha aducta? Porque el centro de gravedad cambia, pero va a tener el mismo centro de rotación de la cadera. Y la segunda es, ¿qué diferencia hay si yo tengo una espalda plana y en lugar de estar modificando mi acetábulo,
solamente le desinserto el psoas. Porque a final de cuentas lo que va a hacer que se salga mi prótesis es la tracción que está haciendo el psoas cuando yo tengo una espalda plana. Entonces, en lugar de estar modificando tanto el acetábulo, yo lo planeo normal, pero corto. Y ya. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, doctor. Dice que esa pregunta pues parte desde el punto del análisis del balance global de la columna, ¿no? De entrada tenemos que hacerle su proyección panorámica y, como bien dice el doctor Soriano, no casarnos necesariamente con la necesidad de tratar de enderezar toda la columna. El doctor Guzmán lo planteó muy bien, hay mecanismos compensadores y no necesariamente que tenga una hipercifosis, una hiperlordosis con flexión de rodillas compensado, quiere decir que esté balanceado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, el tratar de corregir hay que irse perfectamente bien planeado para el balance global, considerando la pelvis, ¿sí? Pero, como tal, atender más bien la zona afectada sin necesidad de una instrumentación tan larga para poder corregirlo, ¿no? Enfocándose en eso. No sé si atiendo a su pregunta. Cuando tú ejerces la fuerza mecánica de la gravedad hacia la pelvis, aquí va a depender mucho la posición que tenga la pelvis. No es lo mismo una pelvis que esté vertical, en donde la fuerza hacia la pelvis, hacia la gravedad con el piso, se van a compensar con los músculos, como decías tú, agonistas y antagonistas. Pero ¿qué pasa cuando la fuerza de gravedad que cae en una pelvis retroversa, los vectores se movieron totalmente diferente? Entonces el paciente pues te camina una cuadra o 2 cuadras y tiene cansancio, tiene fatiga, por él decía el doctor, de los glúteos, de los isquiotibiales, y te hace la flexión de las rodillas como un mecanismo para poder subsanar una marcha mecánicamente más estable. Pero esa es, yo creo, que la pregunta que hacía el doctor en relación a la pelvis con la gravedad, pero va a depender mucho la posición que tenga la pelvis, ¿no? Claro, las variantes de la pelvis como mecanismo compensador, por supuesto, ¿no? Sí, así es. Alberto o Alex, no sé si tienen alguna observación. Vi que el doctor Eber Meriar le tocó este tema, no sé si quiera comentar algo, pero algo que es súper importante es que estamos poniendo situaciones muy diferentes, ¿no? Nos están poniendo unas situaciones de columnas muy complejas y en esos casos para mí, como decía el doctor Eber, o sea, si le pueden arreglar primero la columna sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque son los pacientes que traen prótesis, que tienen 5 años que le pusiste una prótesis, se operan de columna y se luxan y es puta. O sea, la prótesis estaba perfecta, pero cambió toda la biomecánica en cuanto le fijaron la columna. Por eso preferiríamos, pero a veces no es que digas primero una y si no la otra, sino simplemente necesitaba la cadera en ese momento, evolucionó y ahora tiene la columna. Ahí es en donde aplicamos a veces en esas luxaciones otros sistemas, como cambiar a una doble movilidad o algún otro sistema para compensar esa parte. La parte de liberar el psoas, no sé o sea, yo no hago esa parte de liberación del psoas. Yo creo que lo que yo haría en ese paciente que tiene esa patología, lo que haría es, tengo que hacer radiografías del paciente parado y sentado y en base a eso hacer mi planeación preoperatoria para la colocación del acetábulo. Si ustedes ven cómo se mueve la columna cuando hacen estas radiografías, te ayuda mucho a tomar la decisión de la colocación del acetábulo. La otra cosa que tenemos ya en la actualidad y está en México son los asistentes digitales que nos permiten hacer una proyección o una idea de cómo se está modificando esa pelvis y el grado de inclinación que le estamos dando al acetábulo. Porque el problema es, si tú lo haces al paciente en decúbito supino, pues el paciente está acostado tú pones al paciente en decúbito lateral y el paciente tiene una escoliosis, pones al paciente en la cama, la pelvis se pone en esta posición y entonces tú colocas tu acetábulo en la posición en la que tú crees que está perfecto, el paciente se para y son las copas que ves y dices, puta, me quedó vertical, ¿qué hice? ¿O qué? Pues si estaba perfecto acostado y se puede luxar. Entonces, tienes que considerar todos estos factores si tiene una escoliosis, si tiene una columna rígida, para hacer estudios dinámicos, el paciente parado, el paciente sentado, y entonces hacer una buena planeación preparatoria. Si no, aunque hagas tú después de la columna la cadera, se va a luxar. Entonces, creo que
tienes que hacer un estudio completo del paciente para tomar esa decisión. El psoas entraría un poquito ahí en conflicto entre hacer la liberación o no, porque el psoas es un flexor de cadera súper importante. En algunos casos llegas a hacer alguna liberación, pero realmente son caderas displásicas en las que no las logras reducir, cosas de ese tipo, pero realmente en algunos casos tienes que valorar si vale la pena arriesgar tu posición de la copa. O sea, si tienes que llevar tu copa a una posición extrema o liberar el psoas, pues tal vez pueda hacer que te ayude la liberación del psoas, pero una copa en buena posición no te la va a luxar el psoas. Completamente de acuerdo. Exacto, pero tú... Exacto. Entonces, o le corriges la posición, o corriges la posición de la copa. Exactamente. El tema del balance sagital, balance espinopélvico, si bien es un parámetro, recién también estamos viendo reportes de que no lo entendemos por completo en ancianos porque se modifica. Y muchas veces vemos en los foros de columna, cuantos en el NAS, en los congresos más importantes, vemos crossfires de gente que defiende el balance sagital a ultranza contra gente que dice que no es tan tajante como lo planteamos a veces. A veces todo estriba en la clínica del paciente y lo dijimos al principio, hay que regresar a lo básico. Todo está en hacer un buen interrogator, en hacer un buen examen físico, en hacer un buen análisis de estudios y en hacer una buena planeación para saber si vamos a instrumentar al paciente un segmento corto o lo vamos a instrumentar del occipucio al coxis, ¿no? La morbilidad también hay que considerarla, entonces hay que tomar estrategias. El balance no hay que tomarlo ultranza, tampoco decir este es el único parámetro y no tenemos más. Siempre lo más importante es el paciente y la clínica, ¿no? Entonces no sé si tienen, doctor Diego Bol. Hola, felicidades a todos, muy buen tema. Yo quisiera opinar que no hay que perder el enfoque. Aquí hay dos situaciones: el paciente que tiene un problema de columna degenerativa que no ha sido instrumentado y que al mismo tiempo tiene una artrosis, o aquel paciente que ha sido operado de cadera y que después se va a intervenir de la columna, o el tercer ejemplo que es primero ya se ha operado de la columna y luego se va a operar de la cadera. Y yo creo que aquí es el mejor ejemplo de cómo trabajar un equipo multidisciplinario entre el cirujano de columna y el cirujano de cadera e identificar cuál es la patología que más produce el dolor. Si es la columna que hace la radiculopatía, pues yo creo que en ese caso hay que hacer la columna. Si el problema no es la columna, aunque esté degenerado, tiene una escoliosis por edad, pues hay que hacer la cadera porque es la que produce más dolor. Y el problema de resolver la anteversión o la retroversión, pues tenemos dos copas que ahora están muy de moda, la doble movilidad o la cabeza 36, que es otro tema que podríamos discutir por mucho tiempo. Entonces yo creo que todos tienen razón, pero creo que hay que identificar los tres panoramas de los que podemos estar hablando y no caer en el pecado que siempre la columna primero y siempre la cadera primero. No, yo creo que siempre hay que individualizar y hacer un equipo multidisciplinario. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay que explicarle al paciente, y esto es súper importante, si tiene patología de columna y tiene patología de cadera, yo le digo al paciente, si lo voy a operar yo primero, le digo al paciente, tienes dos problemas. Te voy a operar la cadera y tu problema de columna va a seguir. Es muy probable que necesites un tratamiento después. O si vemos que va a necesitar primero la columna, le digo, ve, opérate la columna, tu dolor inguinal y tu problema de la cadera va a seguir. Si no se le explica esto al paciente, son los pacientes que llegan enojados con uno, porque entonces llegan y te dicen, no, pues es que me operaron de la columna y la verdad es que yo sigue doliéndome. Y realmente cuando lo interrogas sí tenía un problema de columna, entonces está bien lo que le hicieron, pero a lo mejor esa falta a mí me tocan muchos pacientes que vienen operados de L5, S1 y se quejan porque dicen que no necesitan esa cirugía, que el problema era la cadera. Pero realmente sí había un problema en columna y cuando yo les opero la cadera primero, les especifico que es muy probable que después de la cirugía sigan con dolor lumbar porque es otra patología. Entonces, si tienes patología en los dos lugares, tienes que explicarle bien al paciente, sea cirujano de cadera o de columna,
que son dos problemas que se tienen que atender y que uno no resuelve el otro. Muchos pacientes les ponen la prótesis, mejora la columna, muchos pacientes le operan la columna y mejora. Es más difícil que un paciente que tiene coxartrosis le opere la columna y mejore la cadera, y es más fácil a veces que un paciente que le operas la cadera mejore la columna. Pero eso no quiere decir que estés arreglando el problema de la columna. Ese paciente necesita un seguimiento, como dice el doctor Daniel Diego, con un cirujano de columna para darle seguimiento a esa patología de columna, ¿no? Gracias. Yo creo que un punto también muy importante aquí es enfocarnos en, si llega con nosotros primero como cirujanos de columna, por un problema de columna y tiene principios de artrosis degenerativa, de artrosis cadera, perdóneme, vale la pena analizar bien lo que le vamos a hacer a la columna. No estoy muy seguro, pero me parece que en la imagen que vimos solo vi tornillos, no vi cajas. Y eso es un factor importantísimo, porque la restitución de la altura y la restitución de la lordosis en un futuro nos llevará a tener o evitar esa espalda plana. Si podemos corregir la lordosis lumbar, pues a lo mejor le echamos una manita para que en un futuro, ahora sí platicando con los colegas cirujanos de cadera, sepamos que ese paciente puede tener estos problemas o estas alteraciones, pero restituyendo o respetando la lordosis lumbar, que eso es lo más importante. Entonces yo me he encontrado muchos casos con instrumentaciones, solo tornillos, pero los espacios disminuidos, el síndrome de espalda plana, o sea, alteraciones que podemos evitar. Si podemos nosotros tratar de corregirle esa lordosis por el abordaje que quiera, atrás, lateral, anterior, pero restituyendo la lordosis, le vamos a ayudar muchísimo al paciente. Así es. Bueno, como mensaje final nos queda 1 minuto y medio de sesión. Hay que recordar regresar a lo básico, examinar al paciente, interrogarlo bien, etcétera. Saber estar familiarizado con el examen físico de los diagnósticos diferenciales, explorar bien una sacroiliaca. Como cirujano de columna, saber hacer las maniobras básicas de cadera. Como cirujano de cadera, saber explorar las maniobras básicas de columna, identificar una radiculopatía, creo que es básico y creo que es algo que debemos de estimular todos los que estamos en la parte también de docencia con los residentes para que salgan bien preparados y tengan las sospechas clínicas de estos diagnósticos y finalmente se pueda instaurar un tratamiento adecuado, individualizado a cada paciente, ¿no? Ese sería el mensaje final. Muchas gracias a todos por su tiempo, por estar acá y los esperamos en la siguiente sesión reglamentaria. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Como habrán visto, la realidad es que el tema muy controvertido, muy interesante. Desde el inicio les mencioné que iba a ser un tema apasionante. Tan es así que en esta sesión virtual tuvimos 314 conectados y aquí tenemos 28 en la sala. Los felicito a todos por estar aquí y a aquellos que se conectaron. Sean bienvenidos cuando quieran aquí a nuestro centro de asamblea también. Por favor, consideren que las visitas al colegio también dejan algo más, el contacto y la posibilidad de hacer este tipo de comentarios y preguntas a todos los ponentes. Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido.